Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estudiar las reglas de Kirchhoff. Estas reglas nos van a poder permitir resolver circuitos más complejos que los que hemos estudiado hasta ahora. Hasta el momento hemos estudiado circuitos con una sola trayectoria cerrada, con varios resistores combinados en serie y en paralelo y una única fuente de electromotriz conectada en esa trayectoria cerrada, en ese bucle cerrado. Sin embargo, muchas redes de resistores prácticas no se pueden reducir únicamente a combinaciones sencillas en serie y en paralelo, como hemos estudiado hasta ahora. Por ejemplo, los circuitos de cargas de baterías, circuitos puente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de circuitos que ya son más complejos, como por ejemplo el que tenéis aquí en la figura, pues recurriendo solo a la ley de Ohm, pues no son sencillos de resolver. Entonces, para eso necesitamos unas herramientas nuevas que son precisamente las reglas de Kirchhoff, que nos van a permitir poder resolver este tipo de circuitos que son más complejos, que constan de más trayectorias cerradas, como vamos a ver a continuación. Antes de enunciaros las dos reglas de Kirchhoff, es necesario que conozcáis dos términos que se usan mucho en circuitos, sobre todo cuando hay que resolverlos por las reglas de Kirchhoff. Uno de ellos es que es una unión en un circuito. Bueno, si veis en este circuito hay dos uniones, que son el punto A y B. ¿Cómo se define una unión en un circuito? Pues es un punto en el cual se unen tres o más conductores. Veis que en este punto A se une este conductor que viene de R1, se une este otro conductor que viene de R2 y se une también este tercer conductor que viene de R. Entonces, este punto A es un nodo. También se le denomina unión o puntos de derivación. Y si apreciamos en este ejemplo, en este circuito, también existe otro nodo u otra unión, que es la unión B. Esta unión B también es un punto donde confluyen, como veis, tres cables conductores. Uno que viene de R por aquí, otro que viene de la fuente electromotriz S1 y este de arriba que viene de SU2. Entonces el punto B se llama también nodo o punto de unión. Es muy importante que distingáis qué son puntos de uniones y puntos que parecen que son uniones pero no lo son. Recuerdo que la unión lo hemos definido como un punto donde se unen tres, al menos tiene que haber tres o más conductores. Sin embargo, aquí el punto C parece que es una unión pero no lo es. ¿Por qué el punto C no lo es? Porque aquí solo confluyen o convergen dos conductores. Tienen que converger al menos tres conductores. Igual dicho para este punto D, tampoco es una unión porque aquí convergen solo dos conductores. Entonces, tener muy en cuenta esto, las uniones o los nodos, a efectos de entender las reglas de Kirchhoff, las uniones o los nodos son puntos donde se unen tres o más conductores. Y ahora vamos a la segunda definición, que es una espira o una malla. ¿Qué es una espira o una malla? Pues bien, está explicado aquí, lo tenéis. Muy clarito, creo yo. Una espira o una malla es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Una trayectoria cerrada de conducción. También podemos decir que es un bucle cerrado. Es un bucle cerrado. Fijaros en este ejemplo. En este ejemplo podemos establecer hasta tres espiras o tres mallas. Por ejemplo, la espira 1. La espira 1, como veis aquí, comenzaría en el punto A, implicaría R1 a S1, el punto C, la unión B, el punto D, el resistor R y regreso al punto A. Toda esta trayectoria cerrada que os acabo de marcar despacito sería una espira, le hemos llamado en este ejemplo espira 1, una espira o una malla. Es una trayectoria cerrada que hemos establecido. Pero también podemos establecer dos espiras más o dos trayectorias cerradas más o dos mallas más. Una de ellas la tenéis aquí definida, la espira 2, y la otra es la espira 3. La espira 2, ¿qué comprendería? Pues comprendería este nodo, comienza en este nodo,
la resistencia interna de esta fuerza electromotriz, esta fuente también, S1, el punto C, la unión B, esta fuente S2 y su resistencia interna R2 hasta A. Con lo cual toda esta espira le hemos llamado espira 2 y es otra espira posible que podemos definir en este ejemplo. Y por último la espira 3. La espira 3 comprendería qué dispositivos y qué nodos. Pues espira 3, por ejemplo, comenzamos en el punto A, comprendería la resistencia interna de la fuente E2, el punto este B, que es un punto también de unión como A, luego este punto D, la resistencia, otro punto que habría aquí y regreso. O sea, esta espira sería la tercera posible espira que podría definir en este ejemplo. Por lo tanto, ya sabemos lo que es una unión y una espira o una malla. Bueno, pues esta primera ley se refiere a las uniones en el circuito. Hay otra regla que se refiere a las espiras en el circuito, que se llama la regla de Kirchhoff de las espiras. Y dice lo siguiente, que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira, incluso las diferencias de potenciales que están asociadas con las fuentes de fuerza electromotriz y con los elementos de resistencia, pues toda esa suma, a lo largo de toda una espira, un circuito cerrado, toda esa suma de diferencias de potencial debe ser igual a cero. Es decir, que el sumatorio o suma de todas las diferencias de potencial a lo largo de una espira tiene que ser igual a cero. Esto es lo que se llama regla de las espiras, que es válida para cualquier espira cerrada. Esto, como regresando a nuestro ejemplo, pues en cualquier espira, por ejemplo en la espira número 1, que es esta externa que hemos definido anteriormente, lo que nos está diciendo la segunda regla de Kirchhoff de las espiras, nos está diciendo que, por ejemplo, en esta espira número 1, pues si sumamos las caídas de potencial, en este ejemplo, que se producen en nuestra fuente, en la resistencia interna, en esta R grande, si sumamos todas esas diferencias de potencial, pues tiene que ser igual a cero la suma. Esto es lógico porque ya sabéis que las fuerzas electrostáticas son conservativas. Entonces, si partimos de un punto determinado, imaginad en el punto del terminal positivo de esta fuente es 1 y vamos analizando las caídas de tensión que se producen en cada uno de los elementos, incluido la caída de tensión interna en la fuerza electromotriz, y regresamos finalmente al mismo punto de partida, esa suma de caídas de tensión tiene que ser igual a cero porque regreso al mismo punto de partida. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica a efectos prácticos la segunda regla de Kirchhoff, que es la regla de Kirchhoff de las espiras. Vamos a concentrarnos en este ejemplo que veis aquí. Habíamos definido tres espiras posibles. La espira 1, todo el circuito cerrado externo. La espira 2, todo este circuito cerrado que estoy marcando aquí. Y otra espira posible sería la espira 3, que estaría formada por todo este circuito cerrado. Bien, pues vamos a aplicar la regla de Kirchhoff de las espiras a una de estas tres espiras. Por ejemplo, la espira 2. Entonces, en la espira 2 tenemos que realizar dos suposiciones. En esta espira 2. La primera suposición es suponer un sentido de la corriente en cada ramal o en cada tramo. ¿Cuántos ramales o cuántos tramos tiene esta espira? Parece que tiene 4, pero solo tiene 2. Porque el primer ramal sería, o tramo, sería este de aquí. Este trozo de segmento de conductor que va desde A a B y contiene a R2 y a E2. Ese sería un tramo. Y el segundo tramo, pues sería el tramo que contiene a R1 y a E1. ¿Por qué no consideramos este tramo que veis aquí y este tramo? Porque a efectos, ya sabéis que a efectos de diferencias de potenciales y corrientes, etcétera, el punto C y el punto B serían como un punto común, porque aquí no hay resistencia del conductor, al igual que el punto A y este punto que tienen aquí, pues sería un punto común por no haber resistencia. Por tanto, en resumen,
La primera suposición de esta espira número 2 es suponer un sentido de la corriente a este tramo y a este tramo, al que contiene R2 y D2 y al que contiene R1 y E1. Y en este ejemplo es supuesto que la corriente en el primer tramo pues va en sentido vertical y hacia abajo, en sentido a lo largo de todo este segmento hacia abajo. Y en el otro tramo de la espira 2 pues es supuesto que la corriente circula a lo largo de este tramo vertical y hacia arriba. Muy bien. Esta suposición que estamos haciendo de sentidos de la corriente en estos dos tramos de esta espira 2 es una suposición que podemos estar en lo cierto o no. Eso nos lo dirá luego al resolver el ejercicio. Si las corrientes correspondientes a estas dos flechas salen positivas, quiere decir que hemos supuesto bien los dos sentidos de la corriente. Pero si una de ellas o las dos me da negativo el resultado numérico de intensidad, quiere decir que el sentido de la corriente que he presupuesto para una de las dos o para las dos es el contrario del que he supuesto aquí al principio. Esto ya lo veréis con más claridad en un ejemplo práctico que vamos a resolver dentro de un ratito. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte dentro de esta espira 2, que era presuponer un sentido de la corriente en cada uno de sus tramos. Ya está presupuesto, aquí lo tienen con las flechas. Bien, pues la segunda parte para esta espira número 2 es la siguiente. Vamos a realizar un recorrido imaginario alrededor de la espira. Entonces, para eso establecemos un sentido de ese recorrido imaginario. Ese recorrido imaginario nada tiene que ver, no tiene por qué coincidir con los sentidos de las corrientes que hemos establecido para cada uno de los tramos. Entonces establecemos aquí un sentido de recorrido, de dar la vuelta completa a la espira en un sentido. Por ejemplo, en este ejemplo hemos supuesto el sentido antihorario. Hacemos un recorrido imaginario, iniciaremos en un punto cualquiera de esta espira 2 y haremos un recorrido imaginario en el sentido antihorario, como veis aquí. Entonces, a lo largo de ese recorrido imaginario por la espira, que en este ejemplo sería en sentido antihorario, pues iremos sumando las fuerzas electromotrices que nos vayamos encontrando en toda la espira 2. Veis que hay dos en este ejemplo. Iremos sumando las fuerzas electromotrices con sus signos, que ahora hablaremos de los signos, y también las caídas de tensión que se producen en los diferentes resistores que nos vamos encontrando en ese recorrido. Por ejemplo, si inicio el recorrido en el punto C, por ejemplo, iniciamos el recorrido, aquí no hay nada y de repente aquí hay una caída de tensión, pues la tendremos que tener en cuenta. La caída de tensión, que es la fuerza electromotriz 2 en la fuente. Luego hay una caída de tensión en el resistor, que también habrá que sumarla algebraicamente con su signo. Seguimos el recorrido imaginario, ahora nos encontramos con la resistencia Rs1, pues habrá una caída de tensión con su signo. Y luego nos encontramos con la fuente, esta de aquí, con su caída de tensión, que es S1, la sumamos, y toda esa suma de tensiones, caídas de tensiones, con sus signos, tiene que ser igual a 0, según el enunciado de la segunda regla de Kirchhoff. Bueno, ahora vamos a aclarar el tema de los signos que vamos a establecer en ese recorrido imaginario a lo largo del circuito cerrado de la espira número 2. Pues muy bien, vamos a establecer ahora las convenciones de signos para las fuentes de fuerza electromotriz y para los resistores. Entonces vamos a imaginar que en nuestro recorrido imaginario nos encontramos de repente con una fuente de electromotriz y chocamos inicialmente contra su polo negativo y luego contra su polo positivo. O sea, primero el polo negativo y luego el polo positivo. Entonces, la fuerza electromotriz, el signo que le aplicamos a la fuerza electromotriz es positivo, obviamente, porque el sentido de recorrido imaginario que hacemos va de un polo del negativo al polo positivo, de un polo de menor potencial a un polo de mayor potencial. Por tanto, es una subida de tensión. Por tanto, por eso el signo es positivo. Sin embargo, si en nuestro recorrido imaginario nos encontramos con una fuente electromotriz y primero nos encontramos con su polo positivo y luego su polo negativo, en el sentido del recorrido vemos que pasamos de un terminal de mayor
potencial a un terminal de menor potencial. Entonces vemos que hay una caída de potencial. Y al ser una caída de potencial, el signo que le asignamos a esta fuerza electromotriz es negativo. Bien, ahora vamos a ver las convenciones de signos para los resistores. Vamos a ver las dos posibilidades que pueden ocurrir. Si en nuestro recorrido imaginario nos encontramos con un resistor, en el recorrido imaginario, imaginar que es este, de izquierda a derecha, y nos encontramos un resistor, y por ese resistor está atravesando un sentido de la corriente que hemos establecido anteriormente en sentido contrario, por tanto la caída de tensión en este resistor, que es I por R, esa caída de tensión es positiva. Es obvio, porque si nosotros realizamos este recorrido de izquierda a derecha y la corriente va en sentido contrario, recordar que la corriente siempre va en el sentido de mayor potencial a menor potencial. Esto quiere decir que si hago el recorrido de izquierda a derecha, me encuentro inicialmente con el extremo izquierdo que está a menor potencial que el extremo derecho que está a mayor potencial en el resistor, por el mero hecho de que la corriente está circulando hacia la izquierda. El punto de la derecha estará a mayor potencial que el de la izquierda. Entonces, en mi recorrido, que va de izquierda a derecha, estoy viendo el extremo izquierdo a menor potencial que el derecho, con lo cual la caída de tensión, tal como la veo con este sentido de recorrido, esta caída de tensión es de signo positivo. Porque mientras voy recorriendo de izquierda a derecha, incremento el potencial de izquierda a derecha. Por eso es positivo, más I por R. Y la otra posibilidad es que mi recorrido imaginario sea en este sentido, hacia la izquierda, y me encuentre con un resistor, en mi sentido de recorrido hacia la izquierda, me encuentre con este resistor en el cual el sentido de la corriente que hemos preestablecido es también hacia la izquierda, coincide con el sentido de mi recorrido. Entonces, si es hacia la izquierda el sentido de la corriente eléctrica, quiere decir que el punto derecho extremo o terminal del resistor que está a la derecha está a mayor potencial que el punto o extremo o terminal de su izquierda, que está a menor potencial, por el hecho de que la corriente siempre circula en el sentido o cae en el sentido de mayor potencial a menor potencial. Por tanto, en mi recorrido, como va de derecha hacia izquierda, estoy viendo que paso de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial. Hay una caída de tensión. Por tanto, esa caída de tensión, que es I por R, tendrá signo negativo, porque en mi sentido de recorrido estoy viendo, apreciando que cae la tensión de derecha a izquierda. Signo negativo. Bueno, pues ahora esto es lo más delicado de las reglas de Kirchhoff. Aplicar la regla de las espiras por el tema de las convenciones de signos que existen para las fuentes y para los resistores. Entonces, para aclarar esto un poquito más, vamos a ver dos ejercicios prácticos que podrán aclarar un poquito más estas ideas teóricas. Una única malla, un único circuito cerrado. Bien, si aplicáramos la primera regla de Kirchhoff, que es la regla de los nodos, no podríamos aplicarla aquí. ¿Por qué? Porque no hay ningún nodo. Recordad que un nodo, la condición necesaria para que un punto del circuito sea nodo, es que en ese punto confluyan tres conductores, tres o más.
Y ni el punto A, ni el punto B, ni este punto que marco aquí, ni este punto que marco aquí son nodos. Por tanto, la primera regla de Kirchhoff no podríamos aplicarla. ¿Qué ocurre si podríamos aplicar la segunda regla de Kirchhoff, que es la regla de las espiras? Pues vamos a ver. Para eso suponemos, para aplicar la segunda regla de Kirchhoff, o la regla de las espiras, suponemos la espira a consideración, que es la única que hay en el circuito, toda esta. Bien, entonces, primer paso, suponer un sentido de la corriente en cada ramal. Obviamente ya hemos supuesto aquí un sentido de la corriente en un ramal, por ejemplo este, y ya eso influirá en el sentido de la corriente del resto de los ramales, porque sabemos, repito, que es un único circuito cerrado, una única trayectoria cerrada, y entonces la corriente que atraviesa el primer tramo es la misma que la corriente que atraviesa el segundo tramo, y lo mismo que la corriente que atraviesa el tercer tramo, y lo mismo que la corriente que atraviesa al cuarto tramo. Es las mismas corrientes en magnitud y en sentido. Por lo tanto, pues el sentido de la corriente que aplicamos a cada ramal, si suponemos que por la resistencia de 3 ohmios suponemos que la intensidad de corriente va en este sentido, pues la intensidad de corriente en el siguiente ramal irá en el sentido hacia la derecha, en este siguiente ramal irá hacia arriba y en este siguiente ramal irá hacia la izquierda. Muy bien, una vez que ya hemos presupuesto el sentido de las corrientes, que aquí son de forma obligada o así o al revés, en sentido contrario, pero si marcamos el sentido de la corriente en la resistencia de 3 ohmios así, hacia abajo, quiero decir, pues ya marca que en el siguiente ramal es hacia la derecha, en el siguiente hacia arriba y en el siguiente hacia la izquierda. Muy bien. Una vez que ya tenemos establecidos los sentidos de estas 4 corrientes, que es la misma, repito, pues vamos al segundo paso de la segunda regla de Kirchhoff, que es un recorrido imaginario de la espira sumando las fuerzas electromotrices y las caídas de tensión y por R conforme las vayamos encontrando. Entonces vamos a partir de el extremo izquierdo, estoy viéndolo aquí, sí, del extremo izquierdo de la resistencia a 4 ohmios y vamos a viajar en un sentido de viaje imaginario. ¿Qué sentido? Lo he marcado aquí en azul, ese sentido de viaje. Lo he hecho coincidir con el sentido de las corrientes, que no tiene por qué, repito. Pero ese viaje imaginario que voy a realizar a lo largo de toda esta espira lo considero en el sentido antihorario, como veis aquí. Y considero un punto de inicio del viaje, que es la izquierda de esta resistencia a 4 ohmios. Entonces vamos a ver. Viajo hacia la derecha, en este tramo. Mientras viajo por la resistencia, veo que en este resistor de 4 ohmios, en mi viaje imaginario que va de izquierda a derecha, coincide con la intensidad, con el sentido de la intensidad de corriente en este resistor. Por tanto, en mi viaje imaginario paso de un polo de mayor potencial, a un terminal de mayor potencial, al otro terminal que está a menor potencial. Hay una caída de tensión, que valdrá I por R. Como es caída de tensión, signo negativo. Menos I por 4 ohmios. Continúo mi viaje en el sentido azul. Me encuentro ahora con esta fuente. Y en esta fuente mi sentido de viaje es de izquierda a derecha. Y me encuentro primero con el terminal positivo a mayor potencial y a continuación el terminal negativo que está a menor potencial. O sea que veo una caída de tensión mientras viajo hacia la derecha. Como hay una caída de tensión, va a tener signo negativo y esa caída de tensión coincide con la fuerza electromotriz de la fuente, que es 4 voltios. Aquí tienen menos 4 voltios. Ya tenemos dos sumandos. Debido a nuestro viaje, haber atravesado el resistor, esta caída de tensión con su signo, y haber atravesado la fuente, esta caída de tensión con su signo. Sigo mi viaje. Ahora me encuentro con una resistencia y veo que en esa resistencia, en mi viaje voy hacia arriba y veo que en esa resistencia la intensidad de corriente también va hacia arriba. Entonces, como la intensidad de corriente va hacia arriba, quiere decir que el extremo terminal de abajo del resistor está a mayor potencial que el extremo superior del resistor de 7 ohmios. Mayor potencial a menor potencial. Con lo cual en mi viaje imaginario
Mientras recorro la resistencia, la recorro de un punto de potencial mayor a un punto de potencial menor, porque lo marcado el sentido de la corriente. Eso quiere decir que es una caída de tensión. En mi viaje imaginario estoy viendo que está cayendo la tensión a lo largo de 7 ohmios mientras subo mi viaje imaginario. Por lo tanto es una caída de tensión. Por lo tanto el signo ahora en 7 ohmios que tienen aquí es negativo, el signo de la caída de tensión. ¿Y cuánto vale la caída de tensión aquí? I por R, porque es un resistor. I por 7 ohmios. Y negativo. Continuamos nuestro viaje. Y en nuestro viaje nos encontramos ahora en el ramal de arriba, viajando de derecha a izquierda. Y en nuestro viaje imaginario nos encontramos ahora con esta fuente de tensión, 12 voltios. Y en esa fuente de tensión primero choco contra el terminal negativo y en mi viaje a continuación choco contra el terminal positivo. Es decir, que pasaría en mi viaje imaginario de un polo negativo de menor potencial a un polo positivo de mayor potencial. Es decir, en mi viaje, mientras atravieso la fuente, subo de potencial, sube el potencial. Por tanto, hay una subida de potencial en mi viaje imaginario por la fuente. Como es una subida de potencial, le pongo el signo positivo, más. ¿Y cuánto es esa subida? Pues lo que marque la fuerza electromotriz de esta fuente, 12 voltios, aquí lo tiene, más 12 voltios. Continúo mi viaje imaginario, ahora atravieso de derecha a izquierda, mi viaje imaginario en sentido antihorario, produce que mi viaje aquí viaje en el resistor de derecha a izquierda. Entonces, en mi viaje de derecha a izquierda en ese resistor, coincide con el sentido de la corriente, también va de derecha a izquierda en el resistor. Si la intensidad de corriente en el resistor de 2 ohmios va de derecha a izquierda, quiere decir que el extremo derecho está a mayor potencial que el extremo izquierdo. Por tanto, en mi viaje imaginario a través del resistor, paso de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Hay una caída de la tensión en este viaje imaginario a lo largo de este resistor de 2 ohmios. Hay una caída de tensión. ¿Cuánto? I por R, I por 2. ¿Y qué signo? Negativo por ser caída de tensión. Aquí lo ven. Negativo I por 2 ohmios. Y tenemos que finalizar nuestro viaje y todavía nos falta viajar por el resistor de 3 ohmios. ¿Cómo viajamos? ¿Cómo lo atravesamos en nuestro viaje? De arriba a abajo. Y de arriba a abajo, en nuestro viaje imaginario, vemos que el sentido de nuestro viaje imaginario es el mismo sentido que el de la corriente que hemos presupuesto en este resistor de 3 ohmios. Si la corriente en este resistor de 3 ohmios es de arriba a abajo, quiere decir que viaja de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Por tanto, el extremo superior está a mayor potencial que el extremo inferior. En mi viaje imaginario, entonces, estoy viendo, en mi viaje a través del resistor, que viajo del punto de arriba a mayor potencial al punto de abajo que está a menor potencial. Por tanto, en mi viaje por el resistor de 3 ohmios, estoy observando una caída de potencial a lo largo de mi sentido de viaje. Esa caída de potencial, ¿cuánto va a valer? La intensidad que I por la resistencia de 3 ohmios. Y el signo, como es una caída, pues el signo es de las caídas de potencial que son negativas. Entonces, menos, aquí lo tiene, menos I por 3 ohmios. Y finalmente termino en mi punto de origen. Con lo cual, la suma de todas las caídas de potencial que he establecido a lo largo de mi viaje, todas esas sumas con sus signos, tiene que ser igual a 0 porque regreso al mismo punto. 0. Y aquí ya tienen una ecuación gracias a aplicar la regla de las espiras. Una ecuación que además en este ejercicio, como todos son datos menos la intensidad corriente, pues ya ven que pueden despejar la intensidad corriente y es igual a 0,5 amperios. Una vez que ya hacen el despeje algebraico con esta ecuación. Como el resultado de la intensidad de corriente es positivo y vale 0,5 amperios, como es positivo, quiere decir que el sentido de la corriente que he preestablecido al comienzo en cada uno de los tramos de esta espira, estos sentidos de corriente, estos 4 sentidos de las corrientes en cada tramo, es el correcto.
el circuito que hemos resuelto anteriormente no era necesario aplicar las reglas de Kirchhoff, puesto que era un circuito con una única espira y podíamos resolverlo aplicando la ley de Ohm, pues resolver la incógnita de ese ejercicio, que era la intensidad de corriente que circulaba por él. Sin embargo, ya cuando los circuitos ya son un poquito más complejos, es decir, ya contienen más de una espira, como en este que estáis viendo aquí, pues sí que es imprescindible recurrir a las reglas de Kirchhoff para resolver las incógnitas que tenga ese circuito. Como veis, en este circuito es un típico circuito de carga de una batería de un automóvil. Está compuesto, como veis, este circuito de una fuente de alimentación externa a 12 voltios con su resistencia interna que alimenta pues a nuestra batería, que se supone que se ha quedado descargada, y nuestra batería se conecta en paralelo con la fuente externa de 12 voltios, y nuestra batería, como decía, también tiene su resistencia interna, que en este caso es conocida, de un ohmio. Y en paralelo colocamos una bombilla, que está representada aquí por una resistencia de 3 ohmios, una bombilla, en paralelo con nuestra batería, pues es una bombilla indicadora que nos indicará cuando termina de cargarse nuestra batería descargada E. Bueno, pues vamos a resolver una serie de ecuaciones que se van a plantear utilizando las reglas de Kirchhoff. Antes de utilizar las reglas de Kirchhoff, en este circuito vamos a establecer el sentido de la corriente en cada uno de los tramos de las espiras que podemos establecer en este circuito. En este circuito ya veis que podemos establecer hasta 3 espiras, como están marcadas aquí en azul: la espira 1, la espira 2 y la espira 3. Bueno, pues vamos a ver los tramos que existen en las espiras. En la espira 2 existe un tramo que también es de la espira 1, que es el tramo de la resistencia de 3 ohmios. Pues ahí establecemos un sentido de la corriente, el que queráis. Yo lo he establecido hacia arriba. El 2 ohmios es un dato del ejercicio, que nos da el dato, pero no nos da el sentido. Yo lo establezco. Sentido de la corriente por esta resistencia de 3 ohmios hacia arriba. Y el otro tramo que nos queda en esta espira cerrada es el tramo que contiene a nuestra batería con su resistencia interna. Entonces supongo que el sentido de la corriente en este tramo de AB es hacia arriba, como veis aquí. Bien, el 1 amperio también es un dato del ejercicio que nos está dando. El sentido se lo marco yo, hacia arriba, porque quiero. También puedo, si queréis, pues hacia abajo. Pero en este caso lo hemos establecido hacia arriba. Y el otro tramo que nos queda es el otro tramo de la espira 3, o también es un tramo de la espira 1, que es el tramo que contiene a nuestra fuente de energía eléctrica externa de 12 voltios con su resistencia interna. Pues ahí establezco un sentido de la corriente en este tramo, que contiene esos dos dispositivos, y el sentido de la corriente en el sentido que veis aquí, hacia abajo. Bien, una vez que ya he establecido los sentidos de la corriente, pues vamos a empezar a aplicar la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nudos. Para ello tenemos que identificar en el circuito dónde están los nudos o los nodos. En este caso, los nodos, hay dos nodos, el nodo A y el nodo B, porque son dos puntos del circuito donde confluyen 3 conductores. En el nodo A confluyen 3 conductores, como ven, y en el nodo B confluyen 3 conductores. Bien, podemos establecer una ecuación para cada nodo. Eso dependerá del número de incógnitas que tengamos en el ejercicio. No es necesario aplicar tantas ecuaciones de nodos como nodos existan. Vamos entonces, ya os repito, eso dependerá de cuántas incógnitas tengamos en el ejercicio para establecer más o menos ecuaciones con las dos reglas de Kirchhoff. En principio, el número máximo de ecuaciones que podríamos aplicar con las leyes de Kirchhoff de los nodos serían 2 ecuaciones, una para el nodo A y otra para el nodo B. Pero vamos a aplicar solo la del nodo A para ver cómo sería. Con el nodo A, recordar que la primera ley de Kirchhoff aplicada al nodo A dice que la suma de todas las corrientes entrantes tiene que ser igual a la corriente saliente. Bueno, esto lo podemos establecer la ecuación de dos maneras diferentes. Una, viendo este criterio, viendo las corrientes entrantes en el nodo A, que son 1 amperio y 2 amperios. Ven que esta corriente de 2 amperios va a entrar en el nodo A. Y esta corriente de 1 amperio va a entrar también en el nodo A con los sentidos que hemos preestablecido anteriormente. Bien, entonces 1 más 2 amperios, que son las dos corrientes entrantes en el nodo A, tiene que ser igual a la corriente saliente, y la corriente que sale por el nodo A es esta de aquí, que va a ser la que va a ir luego a nuestra fuente de energía eléctrica de 12 voltios. Es decir, que
1 más 2 amperios, corrientes entrantes en el nodo A, tiene que ser igual a corriente saliente, que le estamos llamando I mayúscula como incógnita. Eso es visto desde la perspectiva de suma de corrientes entrantes igual a corriente saliente. También existe otro método, que es considerar que todas las corrientes entrantes en el nodo A son de signo positivo y todas las corrientes salientes son de signo negativo. En cualquier caso, vamos a establecer la misma ecuación. Con este método es el que se ha aplicado aquí. Corrientes entrantes positivas 1 más 2, más 1 más 2, más la corriente saliente que es negativa. Y la suma de esas corrientes con sus signos tiene que dar 0. Ya ven que esto, si despejan el menos i y lo ponen a la derecha, pues ya tenemos el primer concepto que os dije yo. La suma de las corrientes entrantes, 1 más 2 amperios, tiene que ser igual a la corriente saliente que es un i. Ya ven que por cualquiera de los dos métodos vais a establecer la misma ecuación para el nodo A. Yo recomendaría, para no confundir tanto y utilizar tantas reglas de signos, porque aquí estamos, si utilizamos una regla de signos para la ecuación de los nodos y también reglas de signos para las ecuaciones de las mallas, pues el alumno pues tiene más probabilidades de equivocarse con tantos signos. Entonces mi recomendación es que las ecuaciones de los nodos no la hagamos con el método de los signos, sino únicamente con el concepto de corrientes entrantes en ese nodo es igual a la corriente saliente o a las corrientes salientes. La suma de corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Y eso nunca falla. Entonces aquí, con suma de corrientes entrantes, 2 más 1 son corrientes entrantes igual a la suma de las corrientes salientes, que solo es una la que sale, pues sí. Entonces ya sale que 1 más 2 es igual a i. Muy bien. Y entonces ya con esta primera ecuación del nodo ya resolvemos una incógnita que tiene que ver con intensidades de corriente que nos faltan. Esta intensidad de corriente es incógnita, ahí. Y aparece en esta ecuación, ¿lo ven? En esta ecuación, pues entonces despejáis algebraicamente, hacéis un despejo de la i y obtenemos 3 amperios. Es decir, que la intensidad de corriente que circula por la fuente de energía eléctrica que está intentando cargar la batería de nuestro automóvil, la corriente eléctrica es de 3 amperios. Y además no solo eso, como es positiva, quiere decir que el sentido de la corriente que he establecido en el tramo que contiene esta fuente de 12 voltios, el sentido de la corriente coincide con el que he establecido yo. Porque si aquí le dieran menos 3 amperios, querría decir que el sentido que he presupuesto al principio del ejercicio no es hacia abajo, sino que es hacia arriba. El sentido de I. ¿De acuerdo? Muy bien. Como tenemos más incógnitas que resolver en este ejercicio, que es la R chica, la R pequeñita, la R interna de la fuente de alimentación externa de 12 voltios, que todavía no lo hemos resuelto con la primera ecuación, y también la fuerza electromotriz de la batería del automóvil, también es una incógnita que tendremos que resolver. Como todavía tenemos dos incógnitas por resolver, R pequeña y la fuerza electromotriz E que tenéis aquí, pues necesito más ecuaciones. Y por ello voy a recurrir entonces a la segunda regla de las espiras de Kirchhoff, la segunda regla de Kirchhoff o de las espiras, perdón. Entonces, para ello vamos a considerar una primera malla o una primera espira. Y he considerado la espira número 1, la externa. Toda esta espira que contiene a la fuente de 12 voltios, su resistencia interna y la resistencia de 3 ohmios. Toda esta espira. Entonces, vamos a establecer esa primera ecuación con la espira número 1. Y vamos a aplicar la regla de las espiras. Primero hay que establecer el sentido de la corriente en todos los tramos de esa espira 1, ya está establecida. Aquí esta corriente iba hacia arriba y aquí esta corriente va hacia abajo. Con lo cual en toda la espira, en todos los tramos de la espira 1, ya tengo establecido el sentido de la corriente. Repito que no tienen que considerar para nada este cable conductor con sentido corriente ni este cable conductor porque consideramos que tienen resistencias 0. Muy bien. Y entonces, a lo largo de toda esta espira, una vez que ya tengo establecido el sentido de las dos corrientes, esta de 2 amperios y esta ahí, establecidos, pues vamos a sumar las fuerzas electromotrices y las caídas de tensión en los resistores conforme los vayamos encontrando en un viaje imaginario que vamos a iniciar por toda la espira.
Entonces iniciamos el recorrido imaginario de la espira, por ejemplo, en el punto A. Y comienzo viajando hacia la derecha y me encuentro con una fuente de 12 voltios chocando contra ella y voy del polo negativo al polo positivo, con lo cual en mi viaje imaginario, en este caso voy hacia abajo, voy de un polo de menor potencial a un polo de mayor potencial. Por lo tanto, una subida, un incremento, observo en mi viaje un incremento en la caída de tensión, en la diferencia potencial. Por tanto, estos 12 voltios los pongo con signo positivo. Incremento de el potencial en mi viaje imaginario atravesando esta fuente. 12 voltios. Sigo en mi viaje imaginario, voy hacia abajo y de repente atravieso este resistor. Y en este resistor observo que la corriente la he preestablecido hacia abajo. Por lo tanto, el terminal de arriba del resistor, el terminal superior de R, tiene mayor potencial que el terminal inferior de R. Y por tanto, en mi viaje imaginario, mientras viajo del terminal superior al terminal inferior del resistor, mientras viajo de un terminal de mayor potencial a un terminal de menor potencial. O sea, estoy observando en mi viaje una caída de la tensión a lo largo de este resistor. Y esa caída implica signo negativo. Aquí lo tienen. Signo negativo. Y esa caída vale I por R. Como I hemos dicho que valía 3 ohmios, pues 3 por la resistencia R. Quiero decirles una cosilla aquí. ¿Qué ocurriría si la intensidad diera menos 3 amperios anteriormente? El sentido sería inverso. Pero a efectos de mis ecuaciones, yo tengo en cuenta los sentidos que he establecido al principio del ejercicio. Entonces aquí para las caídas de tensión estoy estableciendo, este 3 lo pondré aquí y yo pongo el sentido negativo porque para las ecuaciones de las espiras tengo en cuenta los sentidos de corriente que he establecido al inicio del ejercicio. Aunque después la intensidad de corriente me den negativas y que me esté diciendo el ejercicio que son en sentido contrario. Pero a efectos del signo, de los signos de las caídas de tensión en los resistores, el sentido de las corrientes en ellos, que considero son los sentidos que he establecido al principio del ejercicio, aunque esté equivocado. Bien, entonces menos 3 amperios por R. Ya saben que pongo signo negativo porque en mi viaje observo una caída de potencial en el resistor. Sigo mi viaje por la espira número 1 y mi viaje ahora entra en el resistor 3 y viajo de abajo a arriba, del extremo inferior al extremo superior de 3 ohmios. ¿Cómo va a ser la caída de tensión aquí? Pues la caída de tensión me lo marca el sentido de la corriente que he preestablecido al principio del ejercicio. Como he preestablecido hacia arriba, quiere decir que la corriente viajaría de un polo de potencial superior a uno inferior. Entonces, en mi viaje imaginario a través de este resistor, viajo de un terminal de mayor potencial a un terminal de menor potencial por culpa de este sentido que he establecido de la corriente. Por tanto, estoy observando en mi viaje imaginario a través de la resistencia de 3 ohmios una caída de tensión. Por tanto, diferencia potencial negativa a la hora de poner aquí el término. Negativa, ¿lo ven? Negativa. ¿Y cuánto vale esa caída de tensión? Pues la intensidad de corriente, que es dato del ejercicio, 2 amperios, por la resistencia, que es 3 ohmios. 2 por 3. Entonces ya tienen esta ecuación. 12 voltios de la malla número 1. 12 voltios menos 3 por R pequeña menos 2 por 3 ohmios igual a... Y ahora regreso al punto A. Con lo cual la suma de todas las caídas de tensiones en todo mi viaje a lo largo de esta espira 1, como regreso al punto A, esa suma de todas las caídas de tensiones tiene que ser igual a 0. Y aquí fijaros que en esta ecuación pues tenemos una incógnita, solo una incógnita que podemos despejar y con lo cual ya resolverla. Y esa incógnita es la resistencia R interna de la fuente de energía eléctrica externa. R pequeña. La despejáis aquí y da que R vale 2 ohmios. Muy bien. Todavía ahora hay que observar el ejercicio. ¿He resuelto todo el ejercicio? ¿Queda alguna incógnita pendiente? Pues sí, todavía nos queda una incógnita. ¿Cuál es? La fuerza electromotriz
que tiene en este instante la batería de nuestro automóvil. Nos queda como incógnita, no lo hemos resuelto todavía, entonces hay que proporcionar otra nueva ecuación matemática. ¿Cómo? Pues con otra espira establezco su ecuación correspondiente con la regla de Kirchhoff. ¿Qué otra espira vamos a escoger? Pues en este caso he escogido la espira número 2. Podéis escoger la otra espira, la 3, para establecer otra ecuación. Y en esa ecuación ya vais a ver que aparece la incógnita que nos falta por resolver, la fuerza electromotriz de la batería de nuestro automóvil. Pues bien, para aplicar la regla de las espiras sobre esta espira número 2, establecemos un sentido de viaje imaginario. Vamos a establecer el sentido de las agujas del reloj. El sentido de las agujas del reloj que establecemos en nuestro viaje imaginario, y lo vamos a iniciar en un punto cualquiera de la espira número 2, y establecido mi punto de inicio del viaje, el punto A, y comenzamos a viajar en el sentido del viaje imaginario, que no tiene, repito, que coincidir con el sentido de las corrientes que circulan en cada tramo de la espira para nada. Esto es un viaje imaginario, igual que el que hice por la espira número 1, que establezco un sentido en el viaje imaginario que yo quiera. Bien, el sentido del viaje, como he dicho, lo hemos establecido en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de esta espira. Iniciamos en el punto del viaje. Nos encontramos, pumba, aquí nos encontramos con esta fuente de tensión E. Y en nuestro viaje hacia abajo, pues vamos de un polo positivo a un polo negativo de la fuente, con lo cual atravesamos y viajamos desde un polo de mayor potencial a un polo de menor potencial, con lo cual el signo de la caída de tensión en nuestro viaje imaginario, el signo es negativo porque apreciamos caída de tensión, menos E. A continuación, en nuestro viaje nos enfrentamos y viajamos a lo largo de este resistor desde su terminal superior a su terminal inferior. Para eso, para ver el signo de la caída de tensión que apreciamos, vemos el sentido de la corriente que hemos establecido que atraviesa esta resistencia. Hemos preestablecido al comienzo del ejercicio, que era sentido hacia arriba. Con lo cual, si el sentido es hacia arriba, quiere decir que el terminal de abajo del resistor está a mayor potencial que el terminal de arriba, porque la corriente, si circula de abajo a arriba, quiere decir que circula en el sentido de cayendo en los potenciales, es decir, el potencial de abajo es mayor que el potencial de arriba. Pero en mi viaje imaginario es al revés, en sentido contrario. Mi viaje imaginario va de abajo a arriba, con lo cual observo que viajo de un punto de potencial inferior a un punto final de potencial superior. Entonces observo en mi viaje, atravesando esta resistencia, desde arriba hasta abajo, observo una subida del potencial. Subida del potencial cuyo valor es 1 amperio por 1 ohmio, I por R. Y ese I por R es lo que colocamos aquí. 1 amperio por 1 ohmio y con el signo positivo. Por observar subida de potencial. Signo positivo. Continuamos nuestro viaje imaginario en sentido. Aquí no hay resistencias, no hay nada en este cable, ya saben que no se considera. Y ahora continuamos viajando y ahora viajamos por la resistencia o el resistor de 3 ohmios. El resistor viajamos desde su extremo inferior a su extremo superior. Vamos a ver el signo de la caída de tensión que apreciamos en nuestro viaje imaginario a través de este resistor. Para ello vemos el sentido de la corriente que hemos establecido en este resistor, desde abajo arriba, sentido apuntando hacia arriba, con lo cual iría de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial según este criterio arbitrario que he establecido de corriente. El punto de mayor potencial es el inferior y el punto de menor potencial es el superior. Por tanto, en mi viaje imaginario estoy viajando de un punto de potencial superior a un punto de potencial inferior, con lo cual estoy observando en mi viaje una caída de tensión de abajo a arriba. Estoy observando una caída de tensión y por tanto el signo de la caída de tensión que voy a poner en mi ecuación es negativo, como veis aquí. ¿Y cuánto vale?
pues la intensidad de 2 amperios por la resistencia de 3 ohmios. Aquí lo tiene. Y ahora continúo mi viaje, aquí no hay nada, no hay resistencia, este cable es como si no existiera, a efectos de caída de tensión me refiero, y alcanzo el punto A. He terminado mi viaje, con lo cual la suma de todas las caídas de tensión que he establecido a lo largo de todo este circuito, este viaje imaginario, la suma de todas esas caídas de tensión, cada una con su signo, aquí las tienen, pum, 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 tiene que ser igual a 0 porque regreso al punto de partida, que es el punto A. Y aquí tienen ya esta ecuacioncita, menos E igual a 1 por 1, menos 2 por 3, despejan la fuerza electromotriz y les da menos 5 voltios. Y vamos a analizar el significado de este resultado. Quiere decir que la caída de tensión en terminales de la batería de nuestro automóvil termina cargando a 5 voltios, porque esto se supone que ya es un circuito estacionario y que ha quedado cargado a 5 voltios de tensión y negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Quiere decir que la polaridad que hemos supuesto en el dibujo para nuestra batería, la batería de nuestro automóvil, la polaridad que hemos presupuesto con el terminal positivo hacia arriba y el terminal negativo hacia abajo, esta polaridad que se ha presupuesto en el dibujo es precisamente la contraria. Es decir, que la resolución de este problema me está diciendo que si yo utilizo una fuente de energía eléctrica para cargar la batería de nuestro automóvil, esta presunción inicial de que el polo superior es positivo es falsa. Cuando yo establezco la carga de mi batería de esta forma, según este circuito con una fuente de energía eléctrica externa, el polo superior queda cargado negativamente y el polo inferior quedará cargado positivamente. Es lo que me quiere decir esta fuerza electromotriz con signo negativo. Una vez que hemos resuelto todas las resistencias que eran incógnitas en un ejercicio de circuitos y que hemos resuelto todas las fuerzas electromotrices que también eran incógnitas, pues un siguiente paso sería preguntar pues diferencias de potenciales entre dos puntos fijos del circuito, pero el proceso de cálculo es muy similar al que os hice en el ejercicio anterior. Bueno, pues esto es todo por la lección de hoy. Conviene que hagáis algunos ejercicios, sobre todo para que agarréis agilidad con el tema de los signos en la segunda regla de Kirchhoff o la regla de las espiras. Bueno, pues esto es todo, como decía. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.